Hola a todas, a todos. Bienvenidos a un capítulo más de Sanar de Chido. Hoy estamos aquí platicando, conversando, echando chisme. Rodrigo y su servidor, Josafat Romero. Estaremos platicando de varios temas. Traíamos la idea de platicarles platicar acerca de la masculinidad, ¿no? Pensando que es un tema que hoy por hoy, por lo menos para lo que son, incluso podríamos decir las exigencias sociales que implican nuestros tiempos, hablar de nuestro ser varón y trabajarlo, al parecer es algo que se nos está solicitando arduamente. Pues comenzaría preguntándote qué relación, o si hay alguna relación, o si existe para ti alguna idea que puedas, o que pueda explicar, incluso desde tu experiencia de vida, el sentido del bienestar y ser varón. ¿Qué implica el bienestar y ser hombre en la actualidad? No sé si en la actualidad, desde hace mucho, ¿no? Lo que sí es cierto es de que creo que cada vez más hay varones acercándose a la terapia. Bueno, al menos en mi práctica, no sé para ti cómo ha sido, pero al menos en mi práctica, en el consultorio y demás, han estado llegando cada vez más varones que sí intentan trabajar. Como que antes llegaban porque eran obligados por un juez, ¿no? O porque de plano estaban ya como en un asunto muy, pues crítico, a lo mejor en un punto muy crítico de su vida. Pero sí, bueno, parte también como de la dificultad que a veces tenemos O sea, como para pedir ayuda, ¿tú crees ¿no? que ya no llegan porque están en un punto crítico? O sea, ¿tú los ves acercarse porque tengo ganas de ir a terapia? Pues al menos los últimos que me han llegado mucho como con esta idea, ¿no? Como de sí prevenir ciertas cosas. Sobre todo, ¿sabes qué? Con el asunto relacional. O Relacional, sea, como con ¿cómo se llevan con otras personas? ajá, y con sus parejas en específico, y también porque se enferman y les dicen tienes que ir al psicólogo porque Por eso preguntaba, porque, bueno, por lo menos, y también tengo que aceptar que la población de varones que hoy por hoy yo atiendo o que veo en el consultorio, incluyéndome a mí, pues somos personas que tienen entre 35 y 40 años y que usualmente llegan a una crisis. O sea, de alguna forma hay una crisis. Quizá en la población que no es tan así, pero pues tiene que ver más con nuestra lógica profesional, es que los psicólogos llegan a terapia relativamente jóvenes, o sea, veintitantos años, porque son psicólogos, ¿no? O sea, voy a terapia porque me dijeron que tengo que ir a terapia y que es bueno ir a terapia para aprender esto de la psicología. Pero bueno, pues yo observo más bueno, eso. varones jóvenes también Ujú, llegan. eso sí. O sea, actualmente atiendo a varios varones jóvenes que llegan como con esta idea de no saber qué hacer con una cierta ansiedad, ¿no? Ujú. Por La ejemplo. expectativa, que creo que tiene mucho que ver con esto. O sea, al final sí ha filtrado, sí ha permeado la noción de como hombre tienes que mirarte en la actualidad de forma diferente, pero no queda claro qué es esta forma diferente. Bueno, es que está complicado, digo, la verdad es que sí hay que agradecerle al feminismo ciertos cuestionamientos que nos hacemos ahora, pero también creo que no podemos definirnos como varones a partir de la polaridad, ¿no? O a partir de lo que podrían definirse las masculinidades a partir de esas mismas preguntas y de esas mismas, desde esos mismos cuestionamientos que el feminismo hace, porque pues simplemente el feminismo para mí es como para las morras, ¿no? Entonces yo creo que ahí nosotros como varones no tenemos como más que agradecer que el hecho de que ellas hayan cuestionado esas cosas, hace que nosotros también empecemos a mirar cosas, pero que por la misma situación de la experiencia no podemos como definirnos también a partir de eso, ¿no? Y entonces, por ejemplo, yo lo que miro es que
cuando un varón, y en otros procesos en los que he podido estar como también con otros varones, ¿no? Y en especial el mío, el mío propio, ¿no? Creo que si empezamos a cuestionarnos la masculinidad desde esos valores, ¿no? Que están ahí, podemos caer un poco hasta en procesos que pueden ser muy de vergüenza, ¿no? Pero por eso, perdón la interrupción, por eso decía, y rescatando lo que tú comentabas, es que justo los hombres están llegando a terapia muy angustiados, frustrados y avergonzados. O sea, ese es el tono. O sea, tienes razón, no sabríamos bueno, yo no sabría hace 20 años cómo llegaban a terapia. O si llegaban a terapia. Bueno, hay muestra de que sí, porque ahí están en los libros, pero quizá no llegaban con esta lógica de, como tú bien dices, derivado de los diálogos con lo que ha implicado esta reflexión de lo que es ser mujer, pero sí llegan con esta noción de me siento frustrado porque noto que lo que ahora esperan de mí ya no es lo mismo que esperaban antes, pero no me queda claro tampoco qué esperan de mí ahora. O sea, solo sé que tengo que ser diferente, pero qué tan diferente o diferente hacia dónde es lo que no queda claro. O sea, y ahí viene su angustia, y por eso rescato lo que tú decías, sí, o sea, están llegando sumamente angustiados, frustrados, incluso derivado de ello, violentamente angustiados. Sí, sí, pero es que también hay que pensar en otra situación. O sea, por la construcción que tenemos como varones, es muy chistoso porque es como si nos hubiéramos, digo, lo diré, sí, somos totalmente responsables de ello, pero es como si nos hubieran amputado del diccionario todas las demás emociones, ¿no? Entonces es como, estoy triste, me encabrono. Me siento frustrado, me encabrono. Si me siento con miedo, no puedo sentir miedo, entonces me encabrono, ¿no? Y entonces es hasta como en ese sentido el hecho de la respuesta de la ira como varones me parece que también tiene que ver con que pues, es la única que hemos sabido cultivar o se nos permite expresar, ¿no? O sea, es por ejemplo, la verdad es que genuinamente yo veo que muchos de mis pacientes pueden tener como un miedo pues de ser rechazados por su pareja, ¿no? O sea, o un miedo de no poder darle a su pareja de esa manera, pero no tenemos la manera de comunicarlo a veces, y entonces eso frustra, ¿no? Y desde un enfoque de los que yo trabajo, la frustración es como una ira autodirigida, ¿no? Entonces me encabrono, si no me encabrono hacia afuera, me encabrono mucho conmigo mismo, y eso también genera mucha culpa, ¿no? Y entonces creo que el acercamiento pues también tiene que venir como desde, como pues más bien desde cuestionarnos, ¿no? Cómo esas cosas a nosotros en particular no nos llevan a un bienestar, ¿no? Porque pues puede haber varones que su bienestar pues es genuinamente a lo mejor pues tener una buena relación, ¿no? Por ejemplo. Pero pues no sabemos cómo, ¿no? O sea, yo veo que la frustración un poco es como, bueno, ¿y ahora qué hago con todo este paquete de sentimientos que tengo aquí, güey? ¿No? A lo mejor es innecesaria la acotación, pero creo que es importante incluso a partir de cómo lo comentas tú. Es importante dejar en claro que esto no implica victimización. O sea, pues, pero digo, a lo mejor podría ser hay que darlo por hecho, pero pues no hay que darlo por hecho porque al final no es una victimización, sino es una descripción de lo que estamos viendo y de lo que estamos viviendo, porque como bien dices, también desde nuestras personas, pues ha sido como cómo me voy a relacionar con la gente, cómo pues sí duele y a veces no notamos que duele hasta tiempo después. O sea, yo he tenido 3 pérdidas significativas de 3 personas a lo largo de mi vida y puedo referir que conforme ha ido pasando y pues mis tiempos terapéuticos, por decirlo, me ha permitido tocar con mayor, incluso hasta agilidad, mi emoción. Pero si yo recuerdo la primera, yo recuerdo que tardé meses en sentirme triste o enojado o algo cuando estaba pasando. O sea, y es algo que, y no sé si tú coincidas, Ro,
entendiendo que somos personas diferentes, pero es algo que yo a veces platico en el consultorio y platico con otros hombres, es, al final fuimos educados para ser muy prácticos, derivado de ello somos muy pragmáticos, y entonces esta parte de la que tú hablas del contacto y que también nos lleva al consultorio, es a veces como resolvamos algo porque dime literal cómo le hago con esto, como tú dices, así como de llegan con el paquete y es de, a ver, pero explícame, dame el tutorial de YouTube de cómo le giro que la chingadera sirva, ¿no? Y ahí es donde me parece que estamos topando con la parte del bienestar, porque el bienestar no es algo que podamos resolver como una guía o como un manual de usuario de una computadora, de una cámara o de cualquier cosa, ¿no? Y sí la estamos buscando así, o por lo menos yo recuerdo mi experiencia y he escuchado otras experiencias, es si llego como de, dame el manual, ¿no? O sea, ¿qué es esto? ¿Y cómo funciona? Y pues no sé si esto vaya a llevar a ese camino. Pues yo creo que sí un poco, porque incluso es como, bueno, no sé, yo siempre, desde una de las visiones en las que yo trabajo, por ejemplo, ¿no? O sea, las adicciones son cualquier abuso de sustancia es una necesidad de trascender como una situación que no sé qué hacer con ella, ¿no? Y creo que en varones es mucho más marcada porque incluso es como retomando el asunto de las emociones y lo que dices, ¿no? Es como, pues realmente si me siento triste, no sé qué hacer con eso triste. Porque mucho tiempo nunca se me permitió sentirme de esa manera, ¿no? Y no se me permitió como a lo mejor, yo lo que aprendí de chiquito era que pues yo no podía llorar, güey, ¿no? Y entonces voy creciendo y a veces, yo lo digo hasta a veces como caricaturesco, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿cuál es la única manera en la que a lo mejor muchos varones, ¿no? Muy hegemónicos, ¿no? Muy pues muy machines, ¿no? Se permiten expresar esa tristeza, pues cuando están pedos, ¿no? O sea, como que cuando yo estoy pedo es la única manera en la que me puedo permitir llorar o en la que me puedo permitir ir y abrazar a un compa, a otra persona, ¿no? sí. O a otro varón, güey, Sí, ¿no? sí. O sea, porque es como también toda esa expresión que sí hay, ¿no? Pero que no se sabe qué hacer con ella, ¿no? Y pues entonces ahora imagínate si estoy triste y hay una serie de eventualidades que también me están haciendo sentir estresado, enojado, y demás, pues también es toda una gran olla de presión, ¿no? Y creo que viene acompañado de, además, como hoy en día, de la vergüenza de que ahora se reconoce y se denuncia un poco más las violencias, ¿no? Entonces, creo que también eso es un punto. Y como dices, no es para victimizarse, es como para que genuinamente, digamos, va a llegar un punto en el que nos vamos a sentir tan mal que hay que hacerse responsables de eso, ¿no? Sí, pero, o más bien, le sumo a lo que tú dices, y regreso un poco al punto de, es que en verdad, como no hay noción de comportamiento, resulta complicado, porque tú me parece que vas muy lejos, o sea, yo ya sé qué siento o yo entiendo qué estoy sintiendo, pero como bien lo comentas tú, si todo parece enojo, si todo en mi mapa emocional parece enojo, y estoy hablando de una persona común y corriente que vive, no sé, en alguna zona aledaña a la Ciudad de México, que llega y que te expresa, pues todo parece enojo, o sea, tú ves toda su eventualidad de la vida y estamos hablando, pues, reitero, de la gran cantidad de hombres, no solo que viven en la Ciudad de México, sino que viven en el país y en el mundo, que todo puede parecer así. Y entonces cuando llegan con esta necesidad de, pues en verdad no entiendo en qué la estoy cagando. O sea, no es, reitero, no es vacío decir, pues no lo entiendo. Y por ejemplo, el camino al bienestar, ¿qué tanto primero nos significa tener que entender? O a veces es imposible entenderlo y más bien me lo tengo que aprender como si fueran nuevas reglas morales de vida. Es así como, por ejemplo,
hazlo de esta forma, porque si lo sigues haciendo de la otra forma, te vas a meter en un pedote, como tú dices. Ya no es solamente una cuestión de reflexión personal, sino la forma en la que estás tratando a tus compañeras de trabajo te va a meter en un problema. Sí. Y entonces hay que estar avanzando en dos líneas. Por un lado, mi reflexión, pero por otro es que las reglas ya cambiaron. Y si yo no las adapto hasta que reflexiono, me voy a meter en un problema. Me quedo pensando justo como en esta parte en la que, pues es que en realidad, por eso también pienso lo del continente negro que ahora somos nosotros, porque estaríamos planteándonos y vernos como varones desde una nueva moralidad, ¿no? Uh-huh. Pero que también, si no es interiorizada a partir del cuestionamiento de eso me hace daño a mí, no va a causar sino acciones que posiblemente sean vacías, ¿no? Y entonces, claro, en mi espacio de trabajo ya no acoso chavas, ¿no? Pero claro que afuera vale madre. O sea, aquí nadie más me va a decir. O sea, como que no podemos seguir dependiendo de que sea una autoridad fuera sin que podamos como llevarlo a la interiorización a partir de que hay ciertas cosas que también son cosas que a mí mismo me hacen daño, ¿no? Pero ¿cómo interiorizamos? Más rápido, por ejemplo. Pues es que para empezar yo lo que diría es como, bueno, para empezar ahí ya hay uno de los primeros problemas, porque otra de las cuestiones de la masculinidad es ¿cómo? Cabrón, a mí me hace daño eso, no, pues chingas a tu madre. Ajá, por eso lo digo, ¿no? Porque es así como a mí no me hace, ¿a mí qué, güey? No, pues que si ellos quieren hacer lo que sea, que lo hagan, que a mí no me hace daño. O sea, creo que más bien es como empezar a sensibilizar alrededor de, güey, pues también hay una cierta vulnerabilidad o sea, yo lo que veo es que en que aquel que es un acosador, por ejemplo, ¿no? O aquel que también puede hacer uso o abuso de su violencia, pues claro que también hay una vulnerabilidad que está detrás, ¿no? O sea, yo creo que el punto es irle metiendo el dedo a la vulnerabilidad, ¿no? ¿Qué es la vulnerabilidad? Desde tu punto de vista, porque pues tiene que ver con sostener una imagen. O sea, todo lo que le hace daño a esa imagen, ¿no? Y que me lleva a un lugar no tan no tan cómodo o no tan adecuado para mí, ¿no? O sea, como imagen te refieres como la idea de lo que yo tendría que ser. Sí. Y sostener esto que yo tendría que ser, teóricamente tendría que dolerme. No, más bien por sostenerlo. Por eso. Me causa una dolencia, ¿no? O sea, pero teóricamente tendría que dolerme sostener, vamos a poner una figura, la idea de que yo soy un varón proveedor, vamos, suena muy conservadora, eso me podría angustiar dada la realidad actual de proveer. Tal vez no el asunto de proveer, sino desde dónde quiero hacer ese lugar de proveer, ¿no? Es decir, yo puedo, a lo mejor, hipotéticamente e idealmente, yo podría estar metido en una relación en la que todo es mucho más horizontal, en lo que sí hay como una buena comunicación asertiva, afectiva, efectiva, ¿no? Y demás. Pero desde mi sostener un rol y una imagen es, sí, pero yo soy quien tiene que dar todo lo necesario para que haya bienestar, ¿no? No solo, y entonces ya no entra solo lo económico, ¿no? Uh-huh. Porque incluso ahora por condiciones
económicas y políticas, pues ahora es imposible, digamos, que al menos en el grueso de la población, que solo una persona sostenga el hogar con ciertas condiciones. Económicamente hablando. Okay. Y entonces ya también claro que hay otro acceso al asunto económico por parte de las parejas, ¿no? Y demás. Pero se queda esta imagen en la que yo tengo que sostener algo, ¿no? Y entonces de repente cuando la idea de que yo me tengo que sostener en la imagen de que yo soy el que tiene que hacer generar todo ese, todo ese espacio de bienestar y demás, ¿no? Pero en la práctica ya no es suficiente, entonces ahí es donde yo miro que a veces entramos en este caso, ¿no? En ciertas violencias como de, no, pero es que tú por qué vas a ir a hacer esto, tú por qué vas a resolver esto otro, ¿no? Como en una necesidad de compensar que eso ya le hizo ya le hizo una herida a la imagen de estar sosteniendo. Y entonces a lo mejor, ¿qué pasa después? Pues quiero estar sosteniéndote emocionalmente, ¿no? Lo cual es una ilusión, porque nadie sostiene emocionalmente al otro. Y entonces, a la hora de que yo intento sostenerte emocionalmente desde mi cabeza, ¿no? Sin considerar lo que en realidad está en tu, adivinar, en ¿no? tu experiencia. Vamos a decirlo de una forma. Yo lo intento adivinar de esa manera, pues claro que va a causar un conflicto, ¿no? Y de repente yo lo que miro es que ahí entra, por ejemplo, por sostener esa imagen, entra una frustración de, güey, pero sí, yo te estoy intentando hacer feliz con esto, ¿no? Pero es que yo me estoy desviviendo porque ¿no? Y de repente te enojas y de repente... Y es uno de esos reclamos, ¿no? Por eso coloco la idea de cómo visualizar la vulnerabilidad, porque si, así como me lo platicas, si se lo pones a una persona, reitero, a un varón random en el mundo, pues lo único que te puede decir es, eso lo tengo que resolver. O sea, lo va a resolver. O sea, no, como bien dices tú, la parte de introyectar, pues puede saltarse, porque es de, pues solo lo que tengo que es trabajar más, ponerle más atención, o lo que a veces nos dicen, o por lo menos a mí me ha tocado es, entonces lo único que necesito es hacer lo que ella quiere, o lo que él quiere, porque también esto es un buen punto, ¿no? O sea, me ha tocado convivir con varones que deciden que su pareja sea otro varón y la estructura es la misma, o sea, es así como de, pues lo único que tengo que hacer es hacer lo que él quiere, y es así como de, no, porque como bien dices tú, el tocar la vulnerabilidad es lo que me parece que, para irle dando sentido a la pregunta de orígenes, el bienestar me parece que sostiene la idea de que hay cosas que nos duelen o que somos vulnerables y que no son cosas que se tienen que resolver, sino son cosas que se tienen que observar y atender desde diferentes formas, ¿no? Con ternura, con cariño, que son conceptos que están muy lejos de lo masculino. Que todo eso es también todo un tema, porque creo que también parte del integrar la vulnerabilidad, no como el concepto de debilidad, ¿no? Es importante. Porque justo yo hago todas estas acciones de, bueno, solo tengo que hacer lo que él quiere, ¿no? Solo tengo que hacer lo que mi pareja me está exigiendo y ya, o yo te intento resolver adivinando qué necesitas. Creo que tiene que ver porque pues también no existe ese abrirse, ¿no? Que puede implicar una vulnerabilidad. O sea, el abrirme a recibir como la retroalimentación del otro, ¿no? Y en ese sentido, creo que todos estos conceptos de los que hablas, como ternura, como receptividad, como todo esto, que arquetípicamente, ¿no? Son femeninos, ¿no? Y cuando digo arquetípicamente, me refiero a lo... Socialmente permitidos a lo ahí, simbólico, ¿no? Sí. A lo simbólico, no a lo social, ¿no? Ni a lo cultural. O sea, me refiero a toda la parte que puede ser como más receptiva, más arquetípica. Creo que si no nos encargamos un poco también como de sacar de nuestra sombra como varones esa parte femenina, ¿no? Arquetípica, muy, muy poco vamos a lograr como generarnos incluso ese bienestar y con ello el bienestar de los de alrededor.
Porque también cabe mencionar que el bienestar pues no es el bienestar único Solo mío, individual. sí. Cuando yo entro en un estado de bienestar, pues entro en un bienestar colectivo, ¿no? Ujú. O al menos de mis grupos alrededor. Ujú. Pero lo que es importante acá con esto, y me parece increíble esto de la ternura, ¿no? Porque a veces la ternura puede estar en la sombra, ¿no? Ujú. A veces uno piensa que solo puras cosas horribles, horripilantes Y feas. y feas están en ese Están- lugar, pero no, porque pues la sombra la hacemos cuando tenemos que negar ciertas cosas para sobrevivir. Las escondemos, ¿no? Ajá, O porque, sea- a ver, si yo soy un niño que crece en el seno de una familia muy hegemónica, no muy violenta incluso, pues claro que el sentirme débil va a ser un peligro de muerte, ¿no? Ujú. Bueno, no sé si tan peligro de muerte. Pues en ciertos espacios sí, porque, reitero, como bien dices, hay espacios sociales donde mirarte como una persona tierna o cariñosa, como bien dices tú, es ligarlo al concepto de frágil. Y en esos espacios, voy a decirlo de esta forma, y no solo por centrarlo en mí, sino para no embarrar otras experiencias, sino solo la mía es, yo crecí al final en un barrio de la zona periférica de la ciudad. Y verte débil ahí es pues ser comida del resto de los niños, de los adolescentes del barrio, ¿no? O sea, que te van a llegar, yo recuerdo 2 o 3 amigos vecinos que justo ahora los puedo mirar y decir, lo que pasa es que eran muy tiernos, pero eso los hacía la comidilla del colectivo, ¿no? Entonces sí, tienes razón, es un peligro incluso de muerte. Recuerdo en particular uno que era muy, muy tierno, incluso quizá derivado justo de esta figura de ternura, se le ligó la noción de la feminidad como una lógica por así valga, lo que se conoce usualmente como se ve muy femenino el muchacho, y el chico en la angustia en algún momento se lastimó, ¿no? O sea, intentando hacer algo que teóricamente era muy masculino, se rompió un brazo, ¿no? Entonces sí es un peligro real desde no mirar, como bien dices tú, nuestra vulnerabilidad desde la ternura y desde el cariño de decir, esto pasa y sí duele, ¿no? Y no todo lo que podemos hacer o no todo lo que somos va a cubrir esa lógica. Me parece que sí, y de alguna forma hablarlo, comentarlo, aceptar que nos da miedo, por ejemplo, y que hay cosas que nos ponen tristes colectivamente, podría ayudar, porque como tú bien dices, la experiencia personal me parece que en el análisis de lo masculino ya no está llegando, o sea, cuesta mucho trabajo empezar desde la experiencia personal, porque al final, como tú bien dices, es de, bueno, eso le duele a él, pero no me duele a mí. Y tenemos que empezar, creo, a ver experiencias colectivas de dolor, ¿no? Como esto que te digo, o sea, en ciertos espacios, con el colectivo de varones, ser tierno tiene costos. Y que eso es súper importante, ¿no? Porque creo que hasta que no entendamos que el patriarcado también nos duele, ¿no? Ajá. No va a haber como una manera también como de ir soltando ciertas cosas. Porque, por ejemplo, ¿no? Cuando se crece en un contexto así, ¿no? Nuestra mente es dual, Uh-huh. ¿no? Y entonces no andamos analizando los matices de grises por la vida, y menos si tienes 6 años, güey, ¿no? Sí. 12 años ya en la Sí, sí, secundaria, 17 y demás. Hay veces que esa mente dual no se nos quita nunca en la vida, ¿no? Pero entonces no vamos analizando la escala de grises, ¿no? Y entonces pues resulta ser que no, es que debilidad se convierte en todo, incluso hasta el poder decirte, güey, te quiero un chingo, ¿no? Uh-huh. O sea, ¿por qué? Porque está del otro lado del esquema, ¿no? En la sombra, como Y decías en la tú. sombra. Sí. Y luego también, pues vamos creciendo con este contexto patriarcal, ¿no? En el que además hay un castigo Uh-huh. por ser así, ¿no? Pues claro que genera una coraza terrible, ¿no? O sea, no me va a permitir abrirme nunca a esa ternura, ¿no?
Sí. Y creo que retomo también un poco lo que decías antes de este pragmatismo con el que se resuelve. Y pues yo creo que de ahí varias de estas ideas muy machinas de para qué uno pierde tiempo llorando, ¿no? O sea, pues párate y resuélvelo. Que de alguna forma me parece, y es una cosa que incluso yo he notado que como concepto cuesta mucho trabajo, y entiendo que tiene componentes también económicos y sociales, no solo puramente tiene que ver con lo masculino, pero la idea de privilegio es donde está esta parte oculta, ¿no? Porque al final la lógica que nos plantea el privilegio es que teóricamente en muchas de las nociones, reitero, vamos a quitar ahorita la noción de lo económico, solamente al haber nacido hombre, teóricamente te coloca más adelante en la lógica del maratón de la vida, ¿no? O sea, tú naces con ciertos metros de ventaja por haber nacido hombre. Y es cierto, o sea, no negamos o no niego la idea del privilegio, lo vivo cotidianamente cuando voy a un lugar y al que atienden primero es a mí, al que le sirven primero es a mí, etcétera, etcétera. Pero también es cierto que sí es importante, justo en un análisis social, decir que ese privilegio tuvo el otro costo. ¿Cuál es el otro costo? El decir, sí, pero no vas a sentir esto, ¿no? O sea, estos 10 metros, 20 metros, 30 metros, sí tienen un costo. Claro, no viene literalmente el cheque, ¿no? O sea, como de, no es de, mira, esto cuesta esto, sino más bien está impuesto. Es de, mira, tú vas a salir desde acá, pero todo esto no vas a tener acceso a ello. Y cuando me refiero a todo esto, por ejemplo, reitero, es el costo de no tener, que yo lo refiero incluso en mi persona, un contacto emocional que me permite identificar más de 2 emociones cuando llego a mis 12 años. O sea, cuando llego a mis 12, 13, 14, 15 años, que es una etapa en la que empiezas a tener más interacciones con otras personas por diferentes cuestiones ya saliendo de la infancia, no las tengo. Ya olvídate la infancia, ¿no? A lo mejor ahí todavía hay esbozos, porque pues el proceso de condicionamiento no ha terminado, ¿no? Pero ya cuando llegas a la adolescencia ya no hay. O sea, ya es de verdad de, no sé por qué solo siento esto y esto. Y a veces ni siquiera con nombre. O sea, solo estoy muy pinche enojado todo el día. Por eso te digo, te triste me puto. ¿No? Pero también, por ejemplo, claro, esto es importante, ¿no? Porque, o sea, sí existe un privilegio hablando en términos materiales, ¿no? Pero no deja de ser una ilusión, ¿no? Porque al final el costo tal vez no es directo o tal vez no se cobra en el momento, pero sí que se cobra cuando eres adulto, ¿no? Sí. ¿En qué sentido, no? Y ahora cada vez más, ¿no? Que a lo mejor se empiezan a visibilizar otras cosas. Por ejemplo, el uso del espacio doméstico, ¿no? O sea, tal vez yo crecí en una familia en la que tenía este privilegio en el que a mí nada más me decían, no, ya siéntate, la comida está servida, ¿no? Y en la que pues de repente, oye, ya voy a lavar, pásame tu ropa, no, a ver, eso también es una castración, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque está negándole la posibilidad a la persona, ¿no? De ejercer su dignidad como un ser humano autónomo. Y cuesta trabajo después, porque es como esto, claro, o sea, yo nada más me sentaba, me servían la comida, no tenía que lavar mis trastes, no tenía que lavar mi ropa, no tenía que trapear, no tenía que lavar el baño, muy cómodo, ¿no? Pero, ¿y qué pasa si ahora necesito irme a vivir yo solo? ¿No? Y todavía peor, ¿no? ¿Y qué pasa si yo me voy a vivir con mi pareja? ¿Qué pasa si llegas a los 60 y tantos años y se te muere la pareja, Se ¿no? te muere la pareja. Y entonces vas a empezar a los 68 a hacer lo que no hiciste a los 5, ¿no? Y es la lógica capitalista y patriarcal, ¿no? O sea, sí. Es un cheque que se te cobra con intereses, cabrón. Sí. Y justo como dices, llego a los 60 años, ¿no? Y empiezo a perder a todas estas mujeres que a lo mejor desde un asunto tradicional están en esto, ¿no?
o una pareja que hace esto, hablando en relaciones entre varones, ¿no? Y pues, ¿qué hago? Pues hay una depresión de la chingada, ¿no? O sea, te lleva a una depresión terrible. Sí, sí. Y por eso, reitero, coincido con lo que dicen las mujeres cuando hablan de este tema, que es, este es nuestro problema y tenemos que solucionarlo. Justo es hablar del problema, porque sí es un problema, como tú dices, o de castración, o yo lo digo, quitarnos la responsabilidad de alguna forma social, donde todas y todos los adultos hoy por hoy, derivado del sistema social que tenemos, participamos en la crianza del siguiente niño, por decirlo de una forma, pues, se vuelve un problema que ya es colectivo, como tú dices, porque el bienestar es colectivo, porque no es solo el bienestar de una persona o de un ser humano, sino es todas y todos comprometidos en esto. Dos ideas y tú me vas diciendo qué opinas de estas, se me ocurren. Una que es una anécdota muy graciosa y una que no lo es tanto. En algún momento platicando con Elizabeth en el coche, veníamos en esos momentos de hay mucho tráfico y vamos a platicar de cosas extrañas. Yo le decía, no, es que eso de ya no hay que tener hijos porque no sé qué, porque... Y Elizabeth contundentemente, y tengo que aceptar que hasta ese momento yo nunca lo había reflexionado, yo ya tenía mis 30 y tantos años, creo, me dice, no, pero tendría que ver más con que los hombres participen en la crianza. Y eso modificaría la forma. Y yo dije, pues sí, tienes razón. Ahora, parte de lo mismo que tú dices, como no está ocurriendo, como no fue algo que me lanzaron, o sea, yo no jugué esos juegos, para decirlo de una forma, pues empiezo un sistema de contacto con la crianza a mis veintitantos o a mis treinta y tantos años, dependiendo cuándo vaya a llegar mi hijo. Entonces, pues evidentemente me deshago ante ese sistema. Me pasa mucho con un paciente que llegó hace poco, que dice, vine a hacer a mi hija, y yo esa semana me desaparecí, porque yo no quería participar, porque yo estaba muerto del miedo, muerto. Él mismo dice, me dio un ataque de ansiedad, me salí en el coche, me puse a llorar en una esquina. Y mi segunda anécdota es, muere mi abuelo, y cuando lo enterramos, fuimos al panteón, llega una persona al lado, y yo supongo, la tumba de al lado era la de su mamá. Estoy hablando que en aquel momento yo creo que el señor tenía 30 y tantos años, yo tenía 17, 18, y se tira en la tumba de la mamá y empieza a llorar, a balbucear. No, mami, ¿quién me va a hacer mi huevito ahora? ¿Quién me va a hacer mi huevito ahora? Y entonces de repente, pues como tú bien lo dices, el grado, quién sabe qué tan literal sea, pero el grado evidentemente desde la ternura de decir, güey, o sea, imagínate la forma simbólica de, o sea, ¿quién me va a alimentar, no? Y también lo que implicaba todo el temor que le generaba a esta persona, y que lo vemos en el consultorio con otras personas que llegan a sus 50, 60 años y no saben lavar su ropa, no saben dónde pagar la luz. O sea, al final, esto de la responsabilidad es un costo que viene con el privilegio. O sea, y de hecho que creo que es lo que más enfatizan las mujeres cuando hablan de nuestros privilegios, es que no son responsables. Y sí, eso es cierto, pero al final hay que entender que de quienes están hablando son personas que no son responsables, y que desde su irresponsabilidad viene cierto grado de dolor. O sea, no nada más son irresponsables y le están pasando de 10 con su irresponsabilidad. Seguramente de alguna forma sí, pero en otros espacios no. O sea, porque como tú dices, cuando de repente no sabes usar la lavadora, o no sabes ir a pagar un servicio que tu casa requiere, y estás solo y eres un adulto, ya la irresponsabilidad se vuelve torpeza y vergüenza. Y entonces el privilegio tiene ese costo, y vuelvo a decirlo, no lo comento solamente para señalarlo y punto, sino me parece que esas son las cosas que tenemos que hablar de. Sí, es cierto, esto te importa
porque en algún momento tú vas a tener que hacer esto y no sabes y no puedes. Cierro mi idea de estos ejemplos que te comentaba para que tú me digas tu opinión, porque al final es una forma, a lo mejor no la más tierna al principio, pero es la ternura que podemos dar al principio, sobre todo en el diálogo con otros varones, de mover un poco el avispero y decirle, mijo, ponte las pilas porque nos va a cargar la chingada, ¿no? O sea, no es mal pedo. No, o incluso, pues digamos, ¿no? Pues justo va a ser parte como de una cierta evolución que necesitamos como, pues a escala humanidad, ¿no? Porque digo, pues las morras siguen luchando por mejorar su bienestar, ¿no? Pero por lo mismo que decíamos de que el bienestar no solo es de una fracción, sino que necesita de esa interacción colectiva y demás, pues claro que va a exigir que nosotros también empecemos como a estar tocando estos puntos y a estar revisándolos, porque si no, lo único que va a ocasionar o va a seguir ocasionando son fricciones, ¿no? Uh-huh. Y que a veces son fricciones que no se miran de una manera tal vez como humana, ¿no? En un sentido. Digo, la verdad es que mi mirada con esto es un poco más integrativa, ¿no? Es decir, más allá del sexo que tengamos, ¿no? Biológicamente hablando, pues no dejamos de ser seres humanos, ¿no? Que estamos condicionados y otras veces ciertas experiencias nos joden y otras cosas no nos ayudan a mirar al otro, ¿no? Es una cosa importante, ¿no? O como esto que tú decías con respecto al cuidado y a la crianza de los otros, ¿no? O sea, hay veces que en esta practicidad o en este ser pragmático que tenemos como varones, ¿no? Pues claro, de repente no pensamos en ciertas necesidades que puede tener un niño, ¿no? Una niña que tenemos al lado. Y que no es sino hasta que nos vemos en la necesidad de decir, güey, ¿cómo lo voy a resolver? De participar, ¿no? Ajá, ¿Sí? porque, güey, sí, yo le puedo decir, güey, pues ve al baño, ya es del baño, ¿no? Pero, güey, a veces es un niña que no necesita, que no puede hacerlo, ¿no? Sí. Entonces necesitas involucrarte como desde esa ternura, ¿no? Sí. Porque si no, pues si no uno no lo hace tierno, pues parecen regaños, ¿no? Sí, cariñoso, tierno, amable, cualquiera de las versiones de esto. Y con nosotros mismos, ¿no? Nos pasa, o bueno, yo voy a hablar de mí, me pasa que me enfermo y me reclamo. O sea, yo noto cómo me reclamo cuando me enfermo de, puta madre, ¿por qué me enfermé? Pues, yo sabía que no tenía que hacer eso, pero, o sea, solo estoy enfermo y entender enfermedad como hay un estado de malestar en mi cuerpo que me dice, descansa, recuéstate, y me reclamo por descansar, ¿no? Y coincido contigo en la parte integral de la lectura de la problemática, porque me parece que ha sido un ejercicio artificial que evidentemente inventamos todos y todas como humanidad para poder explicar las cosas, pero en algún momento tendremos que ver cómo integramos cosas grandotas como hablar de responsabilidad, hablar de cariño, hablar de ternura en general. Y claro, eso nos implica como varones meternos a eso, pero porque somos personas, no porque somos hombres únicamente, sino porque somos personas que tenemos que participar activamente en las tareas sociales y humanas de lo que va a pasar en la vejez, lo que nos va a pasar en la vejez, lo que les pasa a las personas en la infancia, los sistemas de seguridad que tenemos en todas las partes del mundo. Pero no solo resolverlo de forma pragmática, como siempre se da incluso en la política, que es más delincuencia, más policías. Y es de, no, o sea, un poco rescatando lo que te comentaba hace unos minutos de decir, pues si el problema se resuelve haciendo lo que quiere la mujer o mi pareja o la jefa o quien sea, pues hago lo que quieren. Pues es lo mismo, o sea, es así como de, hay más delincuentes, mete más policías, y no es así, o sea, el problema se aborda, ni siquiera se resuelve, y eso ni siquiera hablar a lo mejor del problema, la situación se aborda
apartar de tratarnos con dignidad y frases tan viejas como que el respeto se gana, y es así como de no, el respeto no se gana, el respeto viene cuando tú naces, eres una persona que merece respeto y que es digna. Cosas de ese tipo, abordarlas también desde nuestra lógica de varones, porque al final pues regresamos un poco a esta versión de sí hay una lectura diferente de la realidad, pero hay que darle, ¿no? O sea, y coincido contigo nuevamente, desde una mirada integral de, ya olvídate si eres hombre o no, lo que te cuelga de entre las patas, participa activamente en las situaciones que tienen que ver contigo, primero, y con tu grupo, tu comunidad, tu familia, lo que tú quieras, donde tú te estés moviendo, ¿no? Sí, coincido. Pues al final es mirarlo todo, como dices, o vernos a todos como de una manera digna. Para mí el asunto de mirarse de una manera digna es desde el respeto mío, ¿no? Y a la otra persona, ¿no? O sea, como intentando buscar cuál es mi propia esencia, ¿no? Y respetar que el otro tiene su propia esencia, ¿no? Y que, pues bueno, nos podemos llevar bien. ¿O no? O no. Y pues que también dentro de eso hay una cierta dignidad, ¿no? Sí. En poder decir, bueno, ni te voy a estar metiendo el pie, ni te voy a estar puteando, ni te voy a estar dando de madrazos, ¿no? Simplemente es, güey, ese es tu rollo, ¿no? Y acá yo también puedo mirarme a mí mismo, ¿no? Y decir, sí me causas esto, ¿no? Sí. Que a veces también como varones es algo que dentro de esta no vulnerabilidad, ¿no? Pues solemos hacer de repente, ¿no? Como no mirarnos, ¿no? Y como dices, lo del cuerpo, lo de la enfermedad también, ¿no? Súper importante porque tampoco me estoy reconociendo como una persona que puede parar, ¿no? Como una persona que puede... Que le puede doler. Que me puede doler, Sí, ¿no? sí. Entonces, al final creo que son estas... Digo, el fenómeno de la masculinidad en ese sentido pues es mucho más amplio, ¿no? Sí. O sea, y hay muchas figuras discursivas o personajes de la masculinidad que pues faltaría como revisar, ¿no? Pero yo creo que sí podemos llegar como a puntos de si hay un terreno que hoy por hoy se sabe, se conoce y que pueden caminar al sentido del bienestar. Y digo, yo te lo comento, a ver qué tan de acuerdo estamos ambas personas. O sea, me parece que, por ejemplo, abandonar, bueno, no sé si la palabra es abandonar, pero caminar en una senda distinta a la de competir y, por ejemplo, colocar sendas como la colaboración en general y la colaboración en verdad como concepto, me parece que puede encaminarnos a eso, porque justo elementos muy masculinos son la competencia, incluso desde lo más masculino que luego tenemos, que con todos los pros y los contras es así, que es el deporte, por ejemplo. O sea, la parte deportiva, incluso en todos los espacios, pues hay competencias, hay concursos. Y la lógica de la competencia del concurso prevalece siempre, cotidianamente. Es como de lo más patriarcal que tenemos. Yo no diría que lo más, pero de lo más. Otra, como bien comentas, es mirarnos integralmente. O sea, no en secciones. No, esto le toca a tal persona, esto le toca al neurólogo, esto le toca... Sino empezar a decir, pues todo eso está pegado, ¿no? Y ahí es otra mirada que podemos colocar. El sentido de colaboración, el sentido de la mirada integral y quizá un tercero que tiene que ver con esta parte de la ternura y el cariño, que es, sin importar las diferencias, creo que podemos hacer las cosas desde la ternura y el cariño. O sea, no significa que yo no esté en desacuerdo incluso contigo, pero para ser eso, no necesito ser cruel. Y eso pasa mucho en la lógica de, voy a ser honesto, pero no es ser honesto, o sea, es ser, perdón
bueno, ya dije muchas groserías, es ser culero. O sea, no tengo que ser cruel para decirte esto me molesta, esto me pasa. Y eso es algo que también me parece que emerge mucho de lo que consideramos a veces que tiene que ser masculino, como la fuerza y cosas por el estilo. Entonces, yo considero, y reitero, lo planteo incluso desde los espacios terapéuticos, pero también en la convivencia cotidiana, estos 3 elementos y quizá algunos más pueden darnos una alternativa de decir, así se puede construir bienestar desde ser varón. O sea, más allá de que escojamos qué tipo de varón individualmente queremos ser, hay cosas que sí podemos abordar de decir, deja de competir. O sea, deja de competir y por lo tanto deja de ver las cosas como buenas y malas, correctas o incorrectas. No sé, ¿tú qué opinas? Que me parece que tenemos que tener como esta capacidad de apropiarnos del mundo, ¿no? Pero que esa capacidad de apropiarnos del mundo, cuando está también medida a lo mejor por una cierta sensibilidad, ¿no? Puede justo evitar que seamos crueles, ¿no? Sí. Y entonces creo que cada vez es importante como también integrar esa parte más sensible, ¿no? Que también existe, insisto, ¿no? O sea, ¿cómo me voy a acercar a alguien con una ternura si no puedo reconocer que pues también a mí me duele que intento a lo mejor como hacer una relación bonita, ¿no? Tierna y demás, pero no me sale, no me sale, ¿no? Pero ese es un dolor, ¿no? O incluso, pues que en la misma violencia que puedo ser capaz de ejercer, pues existe un dolor de una violencia a la que yo también fui expuesto, ¿no? Sí, pero lo dices bien, es entrarle sin reclamo, por ejemplo. Sí. Esa es, o sea, una forma alternativa a lo que tú bien dices es, no lo estás logrando, pero en lugar de decirte, eres un pendejo porque no lo haces, es de, pero te acercaste un poquito más. Te salió un poco mejor que la última vez. O diferente. Sí. Y eso nos cuesta, o sea, sí, nos cuesta. Que como varones darnos suave no es una opción, ¿no? Sí. Entonces, por eso digo, a modo de empezar a cerrar, hay cosas que somos, que nos fueron arquetípicamente colocados a nosotros, que son probablemente, no sé si decirlo como buenos, pero me parece que son instrumentos útiles, como la fuerza, como la valentía, estos elementos que nos permiten incidir en el mundo y que, como tú dices, si lo miramos como personas, las personas, hombres, mujeres, quimeras, lo que sea, que le entren al mundo con fuerza, pero con una responsabilidad de su fuerza, pues qué cool. Que le entremos al mundo con la valentía de decir, pues a ver dónde topa, pero no en el sentido de no cuidarnos, sino de ver opciones de hacia dónde podemos caminar. Creo que también ayuda bastante y nos permite a todas las personas participar del mundo. Y como tú bien dices, la cosa es rescatarlas, incluso traerlas de las sombras algunas. Tú en otras ocasiones me has dicho algo que me ha servido mucho, ¿no? Que pues al final es como, a ver, el principio de la terapia, ¿no? O sea, ¿por qué funcionan las terapias? Porque se hacen cambios en la vida cotidiana, ¿no? Pues en mis prácticas de la vida cotidiana. Uh-huh. Si no se hace eso, pues no hay manera, ¿no? Y creo que justo pues, de lo que también tú has hablado, de este principio de la nutrición, de este principio, bueno, con estos 2 ejemplos que ponías, ¿no? Pues me parece como muy claro, ¿no? O sea, el asunto de la responsabilidad de ese dolor, ¿no? Y de ese malestar. Y yo creo que eso es lo que yo me llevo en este punto, ¿no? Y el asunto de pues, no tenerle ese miedo a la vida, ¿no? Que puede incluir el compartir, que puede incluir el defender a alguien, que puede incluir en sí mismo pues formar una relación, ¿no? Distinta, ¿no? Uh-huh. O sea, más horizontal, más lo que es más atento a las necesidades, no nada más
de la otra persona, sino también mías, ¿no? O sea, creo que eso es súper importante. Creo que es un buen punto para que terminemos, nos despidamos y terminemos acá, pero sí va a ser importante que puedan comentarnos y que nos compartan qué escucharon de esto que estuvimos platicando, sobre todo por si falta o ustedes consideran que hay que ampliar o profundizar en algo de esto que estamos hablando. Y pues síganos en los próximos episodios que van a estar saliendo acá en las redes de Capa. Semanalmente. Denle like. Muchas gracias.